A pesar de que a las y los mexicanos se les reconocen los mismos derechos desde el nacimiento, las mujeres han sido víctimas de exclusión históricamente, lo que ha frenado su pleno cumplimiento. En los años recientes, las reformas legislativas a favor de ampliar los derechos fundamentales de las mujeres han sido un avance sustantivo para su protección y bienestar. Una de estas reformas fue la de paridad de género, que marcó un parteaguas en el impulso de los derechos políticos de las mujeres, con más espacios de representación en los puestos de poder y toma de decisiones. Desde entonces, se incrementó la aprobación de iniciativas para promover el desarrollo, seguridad y bienestar en distintas esferas, como es el caso de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Actualmente, el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con las mujeres del país le ha llevado a proponer una agenda legislativa con la presentación del primer paquete de reformas constitucionales que establece la modificación de 6 artículos constitucionales, además de 7 leyes secundarias para hacer realidad la igualdad sustantiva, la perspectiva de género y el derecho a una vida libre de violencia. Hoy, en Diálogos en Confianza, te invitamos a conocer cuáles han sido los avances más significativos del Congreso para las Mujeres y analizar las propuestas que promueven su desarrollo y protección. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Antes que otra cosa me presento, soy Patricia Betaza. Me da mucho gusto estar en Diálogos en Confianza hoy con un tema trascendental, sin duda, para este país, que es el derecho de las mujeres. Y bueno, sobre todo ir analizando los aspectos legislativos, los avances legislativos y por supuesto lo que viene pronto, porque sí, ya está un paquete de iniciativas que tienen que ver con cambios a la Constitución precisamente para hacer factible esta igualdad entre mujeres y hombres en este país. Bueno, pues antes que otra cosa, saludo con mucho gusto a mi queridísima amiga Diana Laura Gómez. ¿Cómo estás, Diana? Qué gusto compartir contigo. Hola, Pati. El gusto es mío y darte la bienvenida a esta gran familia que es Diálogos en Confianza, y con el tema que vas a debutar el día de hoy. Me parece importantísimo, interesantísimo. Más derechos para las mujeres. Qué importante es que estemos hablando sobre esto, porque para poder ejercerlos, para poder luchar por ellos, primero hay que conocerlos. Entonces, te invito a ti que estás viendo en la pantalla, en nuestras redes sociales, que nos escribas, que nos llames al centro de contacto con la audiencia en el 55 51 66 40 00 para que hagamos este programa todas juntas. Así es, sobre todo importantísimo escuchar todas sus opiniones, sus dudas, sus sugerencias y por supuesto abiertas también a las críticas. Bueno, también quiero saludar a mis compañeras de Lengua de Señas Mexicanas, Lía Vadillo y Jimena Raya. Así que, por favor, acompáñenos en esta transmisión de Diálogos en Confianza. También voy a presentar a las compañeras que se encuentran con nosotros y me da muchísimo gusto porque es gente de una amplísima trayectoria en la lucha de género en este país. Empiezo por Ingrid Gómez Saracíbar, activista, educadora, popular, exfuncionaria. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, buenos días a todas y a todos, pues, atrás de las pantallas. Así es. De este lado tengo a Carla Amosurrutia, ella es directora de Gestión Comunitaria y Erradicación de las Violencias de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Carla, qué gusto que estés aquí. Pues mucho gusto de estar aquí con todas ustedes y poder platicar de este tema tan fundamental hoy en día. Así es. También está con nosotros Georgina Cárdenas, ella es académica de la FES Aragón de la UNAM. Gracias, Georgina. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, pues un gusto estar aquí con las colegas y pues un placer estar con todas, todos, quienes nos ven en las redes. Muchas gracias. Y está también, por supuesto, Perla Valero, ella es latinoamericanista de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Pues muchas gracias por la invitación, buenos días a toda la audiencia y aquí estaremos platicando. Bueno, pues como ven ustedes, ¿qué les puedo decir de las compañeras que están aquí precisamente para analizar todo esto de las reformas que han habido,
el impacto que están teniendo. Y bueno, quiero comenzar primero con Carla. Carla, ¿cómo estás? Precisamente, ¿cómo ha sido el avance en cuanto a los derechos de las mujeres en este país, desde el punto de vista legislativo? Mira, yo creo que es importante hablar del derecho a una vida libre de violencia y el derecho a la igualdad que tenemos las mujeres y los hombres. Esos derechos que además están elevados a rango constitucional y que es muy importante tenerlo en cuenta porque no son concesiones ni son prebendas de ningún tipo. En realidad son derechos que deben ser garantizados por el Estado y por supuesto deben permear en todas las dimensiones de la vida de las mujeres sobre todo. Y mujeres hablo además en sentido amplio, todas las mujeres, porque no hay una sola forma de ser mujer también. Yo creo que todos los avances legislativos han estado muy enfocados en garantizar el derecho a una vida libre de violencia. Y falta ahí todavía poder generar todos los mecanismos fundamentales para que el acceso a la justicia de las mujeres sea real. Entonces, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es un gran avance, pero todavía falta lograr que se implemente de manera mucho más efectiva para que todas las mujeres podamos tener el derecho a la libertad, el derecho del goce, de nuestra plenitud como mujeres. Y ahorita con este nuevo paquete de reformas legislativas, justo va hacia allá. Entendemos que el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum justo quiere garantizar ese derecho al acceso a la vida de las mujeres libre y sin ningún tipo de discriminación. Ingrid, habla Carla de un aspecto muy importante, ha habido un avance en materia legislativa, pero viene un asunto que nos preocupa a todos, la aplicación, que realmente se respete todo esto que se logra, el paso importante que se da, pero que se aplique. Sí, a ver, por supuesto yo coincido con Carla en términos del andamiaje jurídico-administrativo que las leyes tienen en materia de igualdad y de promover y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y no solo es por ley, sino también es ante la ley. El tema de la igualdad, que no es cosa menor, obliga a quienes procuran la ley a este trato igual a las mujeres. La Constitución, en el cuarto constitucional, habla de la igualdad. Sin embargo, en términos de la aplicación, pues todavía lo que la igualdad de derecho tiene que avanzar a la igualdad de hecho, a la igualdad sustantiva. Y es ahí justo donde pues se han desarrollado, implementado, planeado una serie de intervenciones públicas, políticas públicas encaminadas hacia el logro, que es la garantía, el goce pleno de los derechos, pero sí creo que todavía hay que trabajar en ese camino. O sea, cuando hablamos de igualdad, estamos hablando de un ejercicio igualitario de los derechos, pero creo que vamos avanzando en igualdad de trato, ¿no? En igualdad de oportunidades también, y todavía tenemos que avanzar. Por eso este paquete de reformas a mí me parece importante, porque hace un énfasis en decir tenemos que lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Y eso no solo es un trabajo desde lo jurídico, que es fundamental, sino claro, también tiene que obligar a que todos los ámbitos de la vida pública tengan igualdad sustantiva para las mujeres y los hombres. Y ese es el punto nodal, la igualdad sustantiva, Perla. ¿Por qué es importante que todas estas reformas que se están planteando lleguen a eso, la igualdad sustantiva, Perla? Pues creo que de inicio sí sería importante recordar que, aunque, como decía Ingrid, están los derechos en la Constitución, o sea, que las mujeres, por ejemplo, se supone que tenemos derechos humanos que son los que antes eran las garantías constitucionales, que están en la Constitución. El tema es que
no tenemos el mismo trato. Entonces, las consignas pues de los movimientos de mujeres han sido primero reconocer que los derechos de las mujeres son derechos humanos, ¿no? Y es reconocer entonces que las mujeres somos seres humanas, somos personas que tenemos pues también el derecho a todas estas prerrogativas para la vida digna, ¿no? Y el asunto ahí estaría entonces en que frente a las desigualdades también estructurales que van poniendo pues ciertos obstáculos para pues ese ejercicio de la vida digna, para el reconocimiento efectivo y el goce de esos derechos humanos, pues se necesiten estas tanto los avances legislativos como esa propuesta que ya había hecho desde la campaña, ¿no?, la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, de que se incluya en la Constitución no solamente lo que ya está ahorita, que es la igualdad ante la ley, ¿no?, en el artículo 4, sino la igualdad sustantiva como esta igualdad efectiva, igualdad real, en la que los hombres y las mujeres, y también habría que a lo mejor ahí pensar y las personas sexodiversas, tengan las mismas oportunidades en términos efectivos. Y si eso está en la Constitución, pues obligaría a que también otro tipo de legislaciones, quizás secundarias, que otro tipo de códigos, que políticas públicas, que todas las instituciones, digamos, pues tanto el gobierno como pues toda la vida que está sujeta a lo que está en la Constitución tenga que asumir eso, ¿no? Y garantizar que esa igualdad de trato, que esa igualdad de oportunidades para todas las personas sea real, sea efectiva, claro, y que nunca más sea una desventaja, una discriminación que una persona sea mujer. Así es, que el cambio sea estructural, porque están las leyes, pero ¿cómo hacerle? Precisamente era la pregunta que te quiero hacer, Perla. ¿Es posible romper precisamente esos estigmas estructurales que evitan, hay que decirlo así, evitan la aplicación de leyes que se han logrado? Bueno, sí es posible. O sea, sí, por ahí todo el mundo de pronto decimos que porque se cambie la ley, o sea, que porque haya un decreto no se cambia la cultura de las personas. Así es. Entonces, para que realmente podamos incidir en el cambio cultural, tenemos que generar política pública en todas las instituciones y generar, pues, conciencia en las personas de la importancia de que reconozcan que hay discriminación, desigualdad estructural y estructurante. Y bueno, pues la verdad es que sí tenemos en México una historia importante de política pública, no es algo reciente, sino es algo, tenemos una historia de política pública que va encaminada a resolver este tipo de situaciones. Sin embargo, lo que aquí tendríamos que ver es que no ha estado funcionando, ¿no? Porque, bueno, pues llevamos años promoviendo estrategias para eliminar la violencia contra las mujeres y, sin embargo, al día de hoy tenemos 11 feminicidios todavía. Claro, claro. O yo lo digo casi siempre de 11 hombres que se convierten en feminicidas todos los días. Entonces, esto nos habla de que si bien tenemos una importante normatividad progresista en materia de los derechos de las mujeres, todavía tenemos que incidir socialmente en todos los ámbitos, que esto permee, porque normalmente lo vemos que hay mayor incidencia en el ámbito político, ¿no? Claro. Pero no estamos viendo que esto llegue a la parte comunitaria. Que lo podría sintetizar así, no sé si esté correcto, que sea práctico. Sí. Que sea de la vida cotidiana. Tu vida cotidiana. Que ese es el punto fundamental. Ingrid, a mí me gustaría preguntarte, de todas los cambios legislativos que han habido desde el 2018, ¿cuáles han sido los más importantes para este país en cuanto a la igualdad de género? Bueno, yo creo que la propia ley en materia de igualdad, la ley general para la igualdad de hombres y mujeres, me parece, esta es del 2007, sí, 2006. En 2007 fue la ley de acceso. Febrero del 2007 la ley de acceso, agosto del 2006, si no mal recuerdo, la ley general para la igualdad. A mí me parece que en sí, justamente estos dos avances legislativos fueron profundos y fueron fuertes. Y la igualdad no me parece una cosa menor.
porque hay que seguir insistiendo. El camino para la igualdad está reconocido en las leyes, y no solo es en las leyes, sino también en su ejercicio. Pero todavía hay que transitar y hay que ir deconstruyendo todos estos obstáculos de los que hablaba Perla, que son estos obstáculos cotidianos. No es que las leyes por sí mismas vayan a ser más o menos efectivas, es que lo que hay que cambiar es no solo mirar la igualdad en el derecho, sino la posibilidad del ejercicio pleno de esa igualdad, que tiene que ver con que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y eso no quiere decir que queremos ser iguales a los hombres. O sea, queremos, además, esta construcción de este sujeto o de esta sujeta mujer en toda su diversidad, con toda la heterogeneidad y con todas las diferencias. O sea, la igualdad no es homogeneizar. La igualdad tiene que ver con la no discriminación, con la equivalencia, con afirmar, con visibilizar, pero no queremos ser iguales a los hombres. Claro. ¿No? Queremos el ejercicio de nuestros derechos y también de estas diversidades sexogenéricas, porque así somos diversas las mujeres y así es diverso el mundo. Entonces me parece que todavía hay que ir alcanzándola, y que no necesariamente tiene que ver con cambios legislativos a nivel constitucional, que estos últimos son muy buenos, por cierto, sino que de ahí se desprendan cambios en los códigos penales. No puede ser que en este país las mujeres sigan siendo objeto de escarnio legal por tomar una decisión sobre sus cuerpos y decidir interrumpir un embarazo. O muchas veces ni siquiera lo deciden. Llegan con algún proceso de aborto y ya por eso son delincuentes. Sí, por supuesto. Pues eso no puede suceder cuando hay jurisprudencia y cuando hay al menos un poco más de una decena de estados en la República que han dicho que la interrupción del embarazo hasta cierto número de semanas se considera un proceso legal. Así es. Y bueno, precisamente vamos a escuchar parte de esta entrevista que dio Alma Luz Beltrán y Puga. Ella es académica integrante del Centro de Estudios Críticos de Género y Feminismos de la Universidad Iberoamericana, porque ella habla precisamente de la importancia de los avances legislativos en este país. Los avances legislativos se han debido más que nada a que México tiene ratificados 2 tratados internacionales. Uno es la Convención CEDAW, que es la convención que trata de eliminar la desigualdad entre hombres y mujeres, y la otra es la Convención Belém do Pará, que trata de eliminar la violencia contra las mujeres. Entonces de ahí pues existen las leyes para acceder a una vida libre sin violencia en el país, las leyes sobre igualdad, cambios importantes que se han dado en derecho de familia, por ejemplo, los avances legislativos para la interrupción legal del embarazo o el aborto, que también ha sido cambios importantes para el acceso a la salud reproductiva de las mujeres. Entonces, pues todo este paraguas de derechos, México tiene un avance importante. Los derechos tienen que tener necesariamente una cara de servicios y de prestaciones, pero también tienen que tener una cierta, digamos, cultura. Una cultura, es importante la cultura de la exigencia de los derechos. En ese sentido, para que los derechos se hagan una realidad, necesitamos tener instituciones que nos los garanticen. Ejemplo, si yo soy una ama de casa y tengo escasez económica y no tengo una estancia infantil a dónde ir a dejar a mi hijo o hija, pues esto va a seguir perpetuando el ciclo doméstico de que yo siga atada
a la dependencia que tengo con el marido, la pareja, la persona proveedora, y me siga circunscribiendo al hogar, ¿no? Yo creo que la paridad es un tema muy importante, sobre todo porque avanza en el plano simbólico. O sea, sí es importante ver más mujeres en los puestos de poder. Ahí también la necesidad es que las mujeres tengan perspectiva de género, porque sí sabemos que ser mujer pues no necesariamente es tener perspectiva de género. Hay hombres que también tienen perspectiva de género. Entonces, para que realmente exista la paridad, debe de ir más allá de tener 50 y 50 en un gabinete o de tener cuotas de género en los congresos, sino que esto se refleje sustantivamente en las políticas públicas, en las sentencias de los tribunales, en lo que tú dices, ¿no? Como en las instituciones que están realizando servicios a favor de las mujeres. Por supuesto, importante lo que nos ha comentado Alma Luz Beltrán, pues sí, están las leyes, pero está la aplicación, lo que falta, la aplicación de las leyes, cómo irlas integrando desde los diversos ámbitos, porque de lo que se trata es de que avancemos, yo diría algo así, avancemos, pero en la realidad. Diana. Sí, tengo unos comentarios aquí. La gente ya está muy interesada con lo que nos están, sobre todo con el tema. Sobre todo hay muchas mujeres que están diciendo justo que es un excelente tema porque hay muchísimas mujeres que no están enteradas de las leyes que las protegen. Entonces, a mí me llamó la atención el comentario de Guillermo Moreno, porque él nos dice, hoy espero que me puedan sacar de una duda. ¿Qué es el género y por qué tiene que hablar de este tema? ¿Qué le podemos contestar a Guillermo? ¿Quién le entra? ¿Quién? Pues es una categoría epistémica. Sí. Es una categoría epistémica que se ha trabajado muchísimo desde los estudios de género, que siempre va muy relacionada con el sexo, aunque ya hoy también lo estamos discutiendo, es problemático. Pero el género son una serie de atribuciones, una serie de características que se dan por el sexo, por lo femenino, a lo femenino y a lo masculino. Tiene estas cualidades, atribuciones y roles sociales, que es lo que le llamamos esos estereotipos de género, los roles de género, los mandatos de género, como dice también Rita Segato. Es una categoría de estudio para entender cómo es que las desventajas históricas entre los géneros generan desigualdades estructurales. Entonces, pues eso, es una categoría que nos ayuda a entender la desigualdad desde la relación entre hombres y mujeres y, por supuesto, con comunidades sexodiversas, para poderlo seguir discutiendo, ¿eh? O sea, no es una categoría cerrada, es dinámica, también lo hemos visto desde la academia y desde los activismos. Así es. ¿Qué otras inquietudes? Itzel Guerrero dice, qué gran tema, y nos dice, evitemos hablar de igualdad entre hombres y mujeres, sino referirnos a equidad, pues las mujeres no somos iguales a los hombres, se deben considerar nuestros ciclos y circunstancias de vida. Las mujeres parimos, maternamos, tenemos periodos de lactancia, menopausia, etcétera, y trabajamos. No somos iguales a los hombres. Justo pareció a lo que estaba diciendo. Lo que comentabas. Pero justo la equidad, sí, y gracias al comentario de Itzel, la equidad, digamos que es una parte de la igualdad y tiene que ver con cómo vamos construyendo acciones, situaciones, estrategias que favorezcan el logro de la igualdad. Las acciones afirmativas, las cuotas de género, en algún momento, pues fueron parte de las políticas de equidad, pero el logro tiene que ser la igualdad sustantiva. Así es. Hacia allá queremos caminar. Gran tema, y es un tema del que vamos a abordar. Pero nos vamos a ir a una pausa. Por supuesto, los invitamos a que nos sigan aquí en Diálogos en Confianza. Síganos escribiendo. Estamos abiertas a sus sugerencias y a sus críticas. Una pausa y regresamos con más. Sí, es, Pati, que nos escriban en Facebook, porque no había dicho al principio que nos pueden escribir en Facebook, nos pueden escribir en YouTube y también en el Centro de Contacto con la Audiencia en el 5551-664000, para que justo sigamos haciendo esta conversación todas juntas, sigamos hablando sobre pues los derechos que los derechos que tenemos las mujeres y sobre justo esta
propuesta de reformas a la Constitución que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos al corte y regresamos. Ahorita seguimos leyendo sus comentarios y haciendo esta conversación. La reforma constitucional de paridad de género de 2018, donde se garantiza que la mitad de los cargos de decisión sean para las mujeres en los 3 órdenes de gobierno, marcó un parteaguas en su representación política. Continuamos aquí en Diálogos en Confianza. Se quedó al pendiente una aclaración que pedía el público. Georgina, la pregunta es: ¿igualdad y equidad es lo mismo? ¿En dónde radica la diferencia? Casi siempre, bueno, la doctora Buquet, Ana Buquet del CIEG de la UNAM, habla que la equidad es un medio para el logro de la igualdad. Y bueno, sí es muy importante mencionar que los organismos internacionales han establecido que es importante hablar de igualdad, no de equidad, porque estaríamos hablando de igualdad de derechos. Esto está alineado con el lenguaje de los derechos humanos. Entonces estaríamos hablando igualdad de derechos. Lo quería mencionar porque hay muchas confusiones al respecto. Incluso después de la conferencia de Beijing en 1995, se empiezan a establecer una serie de comisiones en los congresos y en la Asamblea Legislativa que en su momento eran de equidad de género. Sin embargo, esto va trascendiendo por ahí del 2005, 2006 a hacer comisiones de igualdad de género. Entonces, esto es muy importante que se mencione porque a la fecha hay esta confusión y todavía ves en el diseño de política pública a nivel local que hay quienes hablan de equidad. Entonces, sí, pues hay que ponerle el nombre correcto. Importante esta aclaración. Y bueno, vamos con el siguiente tema que tiene que ver, no sé qué opinen ustedes, pero un asunto que nos preocupa muchísimo a las mujeres, la cuestión de la violencia, las violencias, porque son distintos tipos de violencias que desafortunadamente nos afectan pues en muchos aspectos de nuestra vida, la salud mental, en fin. Entonces, a mí me gustaría ir contigo, Carla, para que nos digas cuáles han sido las principales leyes que se han implementado precisamente para combatir la violencia y qué tan efectivas han sido. Mira, la principal es la Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Ahí están detalladas los tipos y las modalidades, ¿no? Los tipos, que son las formas en las que se ejercen las violencias contra los cuerpos feminizados, contra las mujeres, y las modalidades, que son los ámbitos, que son justo donde se desarrollan este tipo de violencias. Esa es la más importante. Incluso se han agregado más violencias. A partir de la pandemia también se incorporó la violencia digital. Hablaremos de la ley Olimpia y la ley, ahora también la violencia por interpósita, que es la llamada ley vicaria, que también ya está anexada en la... Tipificada, efectivamente, como delito en esta ley general. Es una ley general porque la idea es que todos los estados construyan también sus leyes locales para implementarla. Creo que ahí es donde hemos tenido algunos obstáculos, retos, y en la implementación de poder generar justicia con perspectiva de género. Creo que ese es el meollo del asunto en términos de cómo se juzga a las mujeres con perspectiva, cómo se juzga a los hombres, o sea, las violencias que se ejercen contra las mujeres con perspectiva de género, y entender que no solo son los hechos que pueden tipificar algún delito, sino el contexto que hace que las mujeres vivamos este tipo de violencias. Entonces, yo creo que ahí en el ámbito educativo es muy importante también trabajarlo mucho, porque tiene que ver con cómo se ejercen entrecruzadamente estas violencias. Una violencia psicológica siempre va de la mano con otro tipo de violencia, ¿no? No siempre solo ver la violencia física nos da idea de que hay, en ese momento una mujer tuvo esta acción directa contra ella, sino que hay varias violencias que pueden haberse generado contra ella en varios momentos de su vida. Por eso es muy importante el juzgar con perspectiva de género. Por supuesto. Perla, ¿por qué es importante, desde tu punto de vista, y fundamental reformar las leyes que tienen que ver precisamente
con la violencia o para castigar la violencia? Pues creo que antes también de ver por qué la importancia de las reformas a estas leyes, Carla mencionaba el contexto, ¿no? Y creo que también para la audiencia sería muy importante que para comprender esa importancia no perdamos de vista cómo es que llegamos a este punto de los 11 feminicidios al día, ¿no? Y que tiene que ver con la misma historia en nuestro país, sí con temas estructurales, pero en México hay un tema muy particular, ¿no? El día de ayer, como la audiencia sabe, se le dictó sentencia a Genaro García Luna, que era el responsable de la seguridad pública durante el sexenio de Felipe Calderón, por delitos relacionados con el narcotráfico. Y no podemos olvidar que esta crisis también que tenemos de violencias contra las mujeres, si bien existe el patriarcado, que es la desigualdad más antigua, eso lo sabemos, pero hay muchísimos estudios, incluso la ONU lo reconoce, que durante estos 40 años de políticas neoliberales que no nada más impactaron en México, sino en todo el mundo, se agudizaron todas las formas de desigualdad posibles, de clase, étnico-raciales, territoriales, pero también de género. Entonces no podemos perder de vista que esos 40 años de este tipo de políticas nos sumergieron en esta pues, espiral de barbarie que también impactó de manera muy crítica a las mujeres. Es en este periodo del neoliberalismo que se nos agudiza, bueno, y que surge la epidemia de feminicidios. O sea, no es que nacieron ahí, pero no tenían ese grado, digamos, de epidemia, de problema de seguridad pública, del grado de llegar a esos 7, 8, 9, 10, 11 muertes de mujeres. No nos olvidemos que, por ejemplo, todo el tema de las mujeres asesinadas en Juárez fue en los años 90, década neoliberal, y además en la zona de las maquilas, industria neoliberal por excelencia. Además de que después con la mal llamada guerra contra el narcotráfico, y esos datos hoy los daba la presidenta en la conferencia mañanera, corrieron las armas, se triplicaron todos los delitos violentos, incluido el feminicidio y los feminicidios con arma de fuego. Entonces, esas son el tipo de cosas que nos han llevado a una situación de estas violencias de género que se han agudizado, pero que también son violencias neoliberales en un cierto sentido, además de toda la violencia laboral, ¿no? Una iniciativa bien importante que está en este paquete es la de la igualdad salarial, claro, ¿no? que es un tema que pues no hay que perderlo de vista. Y además es muy curioso de ver que las dos demandas principales de los movimientos de mujeres que vimos emerger de manera pues muy fuerte en todo el mundo a partir del 2012-15, en México muy fuerte en el 2018, tienen dos demandas principales que seguramente la audiencia lo sabe, seguramente hay quienes nos ven que han ido a marchar pidiendo estas demandas, principalmente dos. Un alto a la violencia de género, sobre todo a los feminicidios, y el derecho, que ya lo decía Ingrid, al aborto libre. Y estas dos demandas, ¿por qué emergen con tanta fuerza? Y una tiene mucho que ver con proteger las vidas de las mujeres, ¿no? En los temas de seguridad, de justicia, pero cuando lo vemos desde ese punto de vista, esas dos demandas son resultado de estos 40 años de neoliberalismo que agudizaron las cosas a ese grado, ¿no? ¿Por qué las mujeres salimos a marchar para decir no nos maten por ser mujeres? Porque eso fue lo que empezó a suceder de manera muy aguda en esos 40 años. Y el tema del aborto, que ahorita creo que no se va a tratar en este bloque, pero no quisiera dejar de mencionarlo, que también durante esos sexenios neoliberales en este país, y los datos ahí están, hay periodistas que los mostraron, se desfundaron todos los presupuestos que tenían que ver con salud sexual y reproductiva. Eso pasó en este país. Y nos aumentó el embarazo infantil, nos aumentaron una serie también, que son también violencias, ¿no? Hacia las niñas, finalmente son otro tipo de violencias, no respetar esos derechos sexuales y reproductivos, y entonces son resultado justamente esas problemáticas tan agudas, tanto de la violencia de género como de la falta de acceso a los derechos sexuales y reproductivos, son un resultado de, sí, algo estructural, pero también de estas políticas que tuvimos en este país durante estos, desde el año 82, y que se agudizaron muchísimo en los últimos, en los sexenios de Fox, de Calderón y de Peña. Entonces, para que la audiencia entienda,
no es que lleguemos de repente a decir, ay, se nos ocurrió, ¿no? Pedir derechos. Es que hay toda un contexto, ¿no? Decía Carla, pues que ha vuelto pues necesario, ¿no? Que esas demandas se pongan en la calle, que se hable de ello y que se hagan medidas para atenderlas. Así es, interesante los planteamientos que haces. Y me gustaría preguntarte, Ingrid, efectivamente hay una exacerbación de la violencia en todo tipo, ¿no? A nivel generalizado. Una exacerbación, pero sin duda también hay un punto que me parece a mí relevante, no sé qué opinen ustedes, pero que también ahora sí que las benditas redes sociales nos hacen estar más conscientes, nos informamos más sobre lo que está pasando, porque igual y sucedían ese tipo de atrocidades y pues de aquí a que llegaban a alguna sala de prensa, pues tardaba cierto tiempo. Pero el punto que a mí me preocupa personalmente es la impunidad. ¿Tú qué opinas? No, bueno, yo creo que es preocupante para todas, ¿no? Yo quisiera decir que más que exacerbación, sí creo que ha habido un ojo, una visibilización. Sí. Al menos, y esto lo conozco muy de cerca porque estuve en el gobierno de la ciudad, mucho de lo que se hizo con la entonces jefa de gobierno, hoy presidenta, la doctora Sheinbaum, y con el doctor Martí Batres, pues tuvo que ver con poner el foco a una serie de intervenciones y de políticas para lograr la garantía de derechos y sobre todo de este que nos parece que es fundamental, que es el derecho que tenemos las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Y por supuesto que tenía que ver con poner el foco desde lo público, pero también en la vida cotidiana y personal. Era informar a las mujeres, pero dotarlas también de herramientas para que pudieran acceder pues a los apoyos en términos de llegar a los centros de atención Luna, por ejemplo, a las lunas, la puesta en marcha de la línea asterisco 765, y que me parece muy importante que han dicho Carla y Perla, que tiene que ver con el contexto y con la mirada desde la perspectiva de género. Y cuando hablamos de perspectiva de género, pues como Guillermo pueda preguntar, ¿y de qué va eso? Que tiene que ver, como ya lo dijeron, es la construcción social, histórica, cambiante de la diferencia sexual que, insisto, todavía puede discutirse, que es un concepto muy cambiante, pero que básicamente tiene que ver con esto. Y en ese sentido, cuando hablamos de feminicidios, también estamos hablando de un proceso con grandes desigualdades estructurales, en donde no es que de repente haya surgido de generación espontánea, sino justo la desigualdad dio paso. ¿Qué puede ser más desigual que la opresión y la violencia, ¿no? Y entonces te agredo porque, pues ¿por qué? Porque yo tengo la valoración en esta sociedad como hombre que a mí me permite, que me posibilita agredirte, violentarte, con estas violencias de las que ya se hablaron. Y eso que está favorecido, pues por un sistema patriarcal, pero también por un sistema tan desigual como el capitalismo neoliberal. Y pues me parece que se han hecho cosas importantes, y claro que la impunidad, o sea, hablar de impunidad es decir, tenemos que trabajar con fiscalías. Aquí en el 2019 se hizo la Fiscalía Especializada para la Atención del Feminicidio. No existía. Claro. Existía tipificado el delito, pero una fiscalía que pusiera la investigación, la protección, la ciencia, como es el banco de ADN que tiene la Fiscalía de la Ciudad de México, para la investigación, ¿con qué? Con perspectiva de género, para decir, esa muerte no fue accidental. Por supuesto. ¿No? Esa muerte es un feminicidio porque tiene, el Código Penal es preciso, dice,
y el Código de Procedimientos Penales dice cuáles son las características de un feminicidio a diferencia de una muerte violenta. Pero aún más, hay que prevenirlo. Ese es ¿Cómo el punto. prevenimos feminicidios? Bueno, pues también viendo los contextos. Y algo que se hizo desde la Secretaría de las Mujeres, pues fue este modelo de atención basado en la detección del riesgo. Toda violencia tiene un riesgo, ¿no? Pero además, junto con la UNAM, hicimos una validación de nuestro instrumento de tamizaje para que fuera confiable. ¿Y qué tenemos? Hoy tenemos un instrumento de tamizaje que nos permite saber que este contexto en el que están viviendo las mujeres puede generar riesgo de violencia feminicida. Y voy a terminar con esto. El tamizaje, una de las preguntas tiene que ver con que si la persona agresora tiene un arma. Que eso da un riesgo altísimo para las mujeres. Así es. ¿Y cómo tienen un arma las personas agresoras? Los agresores, voy a hablar en masculino, que me perdone las audiencias, porque son como el 98% de las personas que nos agreden a las mujeres, pues son hombres y de nuestro círculo de confianza también. ¿Cómo tienen un arma? Pues porque también hubo posibilidades desde una política o no del Estado para decir, estamos en una guerra y que entren armas, porque estamos en una guerra, hay que acabar con el narcotráfico. Y en una situación de violencia, las violencias que se exacerban, usando tu término, pues son las que son en contra de las mujeres. ¿Qué tenemos? Hay que visibilizar y hay que prevenir, llegar antes, porque no nos gusta contar, ni a Carla, ni a Perla, ni a Gina, ni a mí nos gusta contar. Claro. No, nos gusta contar mujeres. Pues sí. Violentadas, pues. Y vamos a ir a la segunda parte, precisamente, que tenemos de la entrevista con Alma Luz Beltrán y Puga. Ella en este segmento habla del por qué se derivó en legislaciones, especialmente las mujeres, hablando, pues sí, de la serie de víctimas, de la serie de delitos a los que desafortunadamente han sido parte de eso. Las mujeres hemos vivido una discriminación histórica. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos perdido recursos, capacidad de desarrollo, hemos sido maltratadas. Esa cuota ha hecho que necesitemos leyes y protocolos específicos para atender esas necesidades, sin que por esa razón nos apliquen o nos dejen de aplicar las normas generales. Por ejemplo, los tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana, que no es una convención que esté especificada para mujeres, pues también nos aplica. Entonces, simplemente es como atender necesidades particulares, como puede existir también la Convención para los Derechos del Niño o las normas específicas para los pueblos indígenas. Entonces, hay ciertos colectivos que por haber tenido esta discriminación histórica necesitamos normas que regulen cómo mejorar esta situación. Es muy importante señalar que nada de estos cambios legislativos ni los avances en las sentencias ha sido gratis, sino el producto de mucho esfuerzo y trabajo del movimiento feminista, de lo que ahora se conoce como la marea verde, que son estas chicas jóvenes en las calles pidiendo, por ejemplo, el acceso al aborto legal. Yo veo a las jóvenes muy, muy empoderadas, con muchísima conciencia, la conciencia feminista, y eso es algo que me alegra ver muchísimo. Pues yo soy optimista, sobre todo por las generaciones jóvenes, y le apuesto mucho al cambio de mentalidad. Yo creo que en lo que sí hemos avanzado es en tener más conciencia de que las prácticas machistas no solo le afectan a las mujeres, sino también a los hombres, por ejemplo, en la represión de sus sentimientos, en que no tienen las mismas posibilidades o se quieren involucrar de igual manera con el cuidado. Y esas prácticas machistas que le duelen tanto a las mujeres como a los hombres, creo que hay más conciencia.
El tema legislativo es muy importante, pero sobre todo habría que hacer un análisis de cómo las normas distribuyen recursos económicos para las mujeres y para los hombres en términos balanceados o desbalanceados. Ejemplo, si una ley del divorcio contempla una compensación económica o contempla custodias preferentes para las mujeres, ahí quién gana y quién pierde en esa distribución del tiempo y de los recursos. Me parece que esto es algo muy necesario de hacer como en el análisis sofisticado de los impactos legislativos y de los impactos normativos que puede tener un diseño, un fraseo de un lenguaje u otro. Muchísimas gracias a Almaluz Beltrán y Puga por estas 2 entrevistas que nos dio el día de hoy para este programa Más Derechos para las Mujeres. Gracias a todas las personas que ya están participando en nuestras redes sociales, que ya están haciendo esta conversación, a las mujeres que están preguntando, a los hombres que también están haciendo sus comentarios. Me gustaría poner sobre la mesa este tema con este comentario que nos llegó de Elia Burgos. Ella nos dice: mientras la mentalidad de la mujer no cambie, la violencia hacia la mujer no va a cambiar. La violencia hacia las mujeres es gradual y a la primera señal de alarma ella debe de salir de ahí. Y eso es responsabilidad personal. ¿Qué le podríamos decir, Georgina? Híjole, esto siempre en talleres y demás, siempre parece que se le culpa a las mismas mujeres de la violencia. Yo creo que aquí es bien importante que se identifique que hay una estructura patriarcal y que dentro de esa estructura patriarcal hay esta situación de que se discrimina a las mujeres, se atenta contra las contra las, sabes que es que me quedé pensando toda indignada de estos talleres que siempre te dicen, pero ¿por qué las mujeres? Y entonces son las mismas culpables de la violencia, ¿no? Entonces, es parte de la estructura patriarcal, ¿no? De la estructura patriarcal, y entonces más bien dices, bueno, todas las personas hemos sido condicionadas sobre esto, y más bien lo que tenemos que generar estrategias es para salir de esto, sensibilizarnos y ser personas detractoras de este patriarcado, tanto las mujeres como los hombres. Y cuando te dicen, bueno, es que las mujeres son las que educan en violencia, pues también los hombres muchas veces desde el abandono, ¿no? Muchas veces les dicen por ahí en las redes sociales, padres abandónicos que van pues mostrando desde la ausencia cómo son este tipo de violencias. Y Carla iba a ese punto que comentábamos antes de irnos a pausa, ¿se puede desde el hogar luchar contra la violencia? Es que me llama la atención que digan que las mujeres se lo identifiquen y entonces huyan de la violencia. ¿Y por qué no pensar por qué el hombre está violentando desde el primer núcleo familiar? O sea, ¿por qué no hacer la pregunta al revés? ¿Por qué, hombre, lo estás haciendo cuando podrías no hacerlo? Y yo creo que sí es importante trabajar desde el ámbito educativo muchísimo, porque el mandato de masculinidad... A ver, cuando hablamos de patriarcado, que quede clarísimo, no es que estemos en contra de los hombres. Sí, por favor. El mandato de la masculinidad, que es patriarcal, también les afecta a los hombres. Y los afecta sobremanera, porque además les cargan una responsabilidad fuertísima de cosas que en su propia vida cotidiana no logran resolver. El tema socioemocional que los hombres necesitan también trabajar no es fácil, no es sencillo. Ese mandato les dice que también el dispositivo de violencia es legitimado para usarse en contra de no solo las mujeres, de cualquier otra persona. Pero el trabajo de las masculinidades, que hay muchísimos enfoques, masculinidades no violentas, masculinidades hegemónicas, masculinidades alternativas, creo que vale la pena empezar a trabajarlo desde educación básica, porque las estructuras familiares son reflejo de esa estructura patriarcal y entonces no salimos de esa, los hombres no pueden salir de ese mandato y no se dan cuenta incluso de las violencias que ejercen. Sí. Entonces hay que trabajar mucho desde las masculinidades. Y los medios. Yo creo que en los medios, porque también ahí en los medios se reproducen estos patrones, estereotipos y estos roles, y luego te encuentras con un abierto programa en horario estelar en Latinoamérica, en una de las cadenas televisivas pues con mayor poder y más importantes, que está fomentando incluso violencias contra las mujeres. Y lo más triste, que tengan demasiadas audiencias. Eso es lo
lamentable. Y ahí, pero yo nada más quisiera decirle a la audiencia, cerrando este tema de los hombres y las masculinidades, que también se han empezado en México, en nuestro país, algunas políticas públicas sobre eso que a lo mejor no son muy visibles, ¿no? La que ahora va a ser Secretaría de las Mujeres, antes Instituto de las Mujeres, Nacional de las Mujeres, el INMujeres, sacó estas campañas que a lo mejor las escucharon en radio y televisión, ¿no? En contra, o sea, de hombres, digamos, para sensibilizarles contra esas violencias. Y también se hicieron algunas cosas en la Secretaría de Bienestar Federal para capacitar con perspectiva de masculinidades no violentas. Y también en la CONASAMA, la Comisión Nacional de Salud Mental, para poner una línea de atención donde hombres que ejercen violencia puedan llamar, o sea, haya alguna primera instancia de atención. Además de que sería interesante revisar en los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana, claro, donde también se está metiendo ese tema. Sin Entonces, duda, ahí para eso revisarlo, ¿no? Porque es algo muy nuevo, pero que se han empezado a hacer cosas. y que tenemos que hablar de ello. Y bueno, vamos a entrar a un punto fundamental, diría yo. Vamos, con 18 días de que Claudia Sheinbaum tomó el poder, la presidencia de la República, y bueno, ya están el paquete de propuestas, de reformas constitucionales ya en el Congreso. De eso vamos a hablar porque es un tema fundamental. Vamos a una pausa y regresamos con más. La 66ª legislatura de la Cámara de Diputados, conformada por un Congreso paritario, tiene en su agenda legislar para garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres en México. La violencia vicaria es una de las manifestaciones de violencia de género más importantes que podemos identificar en la actualidad. Me gustaría comenzar por ejemplificar y mostrar a qué hacemos referencia cuando hablamos de lo vicario. Lo vicario es cuando una persona toma las facultades y el poder que le corresponden a otra persona, sobre todo cuando las mujeres podrían ejercer justamente sus capacidades de acción y un sujeto se las anula o se las apropia. Es una violencia de género porque generalmente los hombres se apropian de esta capacidad de acción que tienen las mujeres. Y una forma bajo la cual se manifiesta la violencia vicaria tiene que ver con quitarles precisamente los entornos directos que tienen estas mujeres, lo cual termina afectándolas. Uno de los ejes fundamentales que tiene la violencia vicaria es hacer un daño sobre todo a los hijos o a los menores que comparten con estas mujeres para dañarlas justamente a ellas. Los daños que se provocan a los menores son de distintos tipos. Uno de los ejes fundamentales bajo los cuales se hace esta apropiación tiene que ver con la sustracción de los menores o luchar, por ejemplo, por la guardia y custodia de los menores. También es común que muchos hombres hablen mal de sus madres o hablen mal de estas mujeres para que entre ellos se genere un poco reconocimiento o desprecio hacia las mujeres, lo cual implica también de alguna forma violencia psicológica en contra de ellas. También hay otras expresiones en las cuales, por ejemplo, los hombres ya no aportan económicamente a la crianza o al desarrollo de los menores y esto provoca un malestar entre los menores. Esto obtura entonces el actuar de las mujeres, pero también nos permite advertir que hay una forma en la cual se anula la humanidad de las mujeres, porque si yo te impido actuar y tomar tus decisiones sobre el entorno y además hago actos de manipulación para que tú no puedas decidir, entonces no te estoy viendo ni siquiera como un ser humano, sino que te estoy cosificando o te estoy ubicando en un nivel de objeto sobre el cual yo determino toda mi realidad. Lo que ha avanzado es la violencia en contra de las mujeres. Tenemos registro de cómo los mecanismos que emplea el patriarcado para
dañar la vida y la dignidad de las mujeres parece que cada vez son más elaborados y que están avanzando a la par de que los derechos de las mujeres continúan en el desarrollo histórico. Es interesante lo que pasa con la Ley Malena en el sentido de que es una forma de dañar la integridad de las mujeres a través del uso de sustancias corrosivas, fundamentalmente ácidos, que recaen sobre el cuerpo de las mujeres y en muchas ocasiones dirigidos a sus propios rostros. Esto implica muchas de las manifestaciones de las violencias de género y justamente por eso se le ha ligado a la violencia feminicida. Se plantea la Ley Malena y la violencia justamente a través del uso de sustancias corrosivas como una manera de provocar la muerte real y simbólica de las mujeres. Muchas gracias, Anely Lara, por lo que nos acaba de comentar, hablando pues de este tipo de violencias en las que existen ya, por fortuna, leyes, ¿no? Y bueno, pero hay que insistirle. Y vamos con el tema que me parece muy importante, que es el paquete de reformas que ya envió la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso, precisamente como uno de sus principales compromisos, y que es el encaminarnos hacia la igualdad sustantiva, pero además con una serie de reformas constitucionales. Y me gustaría empezar contigo, Perla. Sí, pues hay que recordarle a la audiencia que la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, desde su campaña que presentó un documento que eran sus 100 compromisos, los 100 puntos de gobierno, incluyó incluso hay una parte que se llamaba República Day para mujeres, donde ya adelantaba lo que ahora pues fue este primer paquete de reformas constitucionales que presentó al siguiente día de haber tomado posesión, ¿no? El 2 de octubre. Y que bueno, también es importante decirlo, como la misma presidenta lo ha señalado, que eso no parte como de la nada, ¿no? Tiene unos antecedentes muy importantes, que es todo el trabajo que se hizo en el sexenio anterior con el expresidente López Obrador, en lo que se ha denominado primer piso, la cuarta transformación, que en otro momento se podría hablar de eso en otro programa, ¿no? Porque en ese periodo creo que yo sí me atrevería a decir que es donde más hemos avanzado hacia la igualdad sustantiva y derechos de las mujeres. De cómo estábamos, se avanzó muchísimo, ¿no? Y ahora, con la propuesta que en continuación con eso está haciendo la presidenta constitucional, y recuperando también mucho el trabajo que ella hizo como gobernadora de la Ciudad de México, donde Ingrid fue nuestra secretaria de Mujeres, además en la ciudad, haciendo un trabajo importantísimo. Está proponiendo este paquete donde hay varias cosas, ¿no? Que se modifiquen varios artículos de la Constitución, el 4, el 21, el 41, el 73, el 116, el 123, y además también tengamos modificaciones en 7 leyes secundarias. ¿Para qué? Para garantizar la igualdad sustantiva de la que ya hablábamos, la perspectiva de género, también en las instituciones, en los procedimientos, en la jurisprudencia. Y ahí pues la perspectiva de género, pero también pues una perspectiva interseccional y también con pertinencia cultural, ¿no? Que es una cosa que está ahí también, y el derecho a una vida libre de violencias del que ya hablamos. Y muy rápidamente, ¿cuáles son estas iniciativas? Garantizar la igualdad salarial, que es un tema importantísimo aquí en México, de los obstáculos que tienen las mujeres. La igualdad sustantiva, ¿no? En la Constitución también, la paridad de género obligatoria en la administración pública, que ya habíamos tenido avances con la reforma de 2019 de paridad en todo, pero que eso se fortalezca. Mayor protección contra la violencia vicaria, de la que se hablaba en la cápsula, fortalecer la ley Olimpia y la ley del agresor sale de casa, que esa segunda ley del agresor sale de casa es una reforma que se hizo en la Ciudad de México, que a lo mejor Ingrid podría comentar eso más adelante, y que ahora se va a llevar a nivel nacional. Fiscalías de género en todos los estados, porque no todos los estados tienen actualmente esa figura. Protocolos con perspectiva de género para seguridad y justicia, que el Estado asuma deberes reforzados para las mujeres y para el derecho a una vida libre de violencia, medidas de protección en delitos de fuero común por razón de género, y finalmente la creación de un registro nacional de medidas de protección. Y a esto, para cerrar, yo nada más diría, habría que sumar también, aunque no son reformas propiamente,
las propuestas de los 2 nuevos programas sociales de la beca universal, la pensión universal para adultas mayores de 60 a 64 años, la beca para infancias, porque ahí están también los derechos de las niñas y garantizar su derecho a la educación. Y que entre las propuestas de la doctora, aunque todavía no lo metió en esta, están 2 que eventualmente quisiéramos ver, que es la del Sistema Nacional de Cuidados y algo que no se habló mucho en la campaña, pero que es necesario ahora no perderlo de vista, que es el derecho a decidir de las mujeres en todo el país. Así es. Un amplísimo abanico importante, sin duda, para las mujeres en este país. Carla, a mí me interesa, entre otros temas, el asunto de las fiscalías. Fundamental. ¿Por qué es fundamental, Carla? Es fundamental el tema de las fiscalías porque hemos visto a lo largo de estos últimos 40 años, pero específicamente en estos últimos sexenios, la importancia de que las fiscalías puedan juzgar con perspectiva de género y que las fiscalías, y que además tiene que ver también con el orden judicial, o sea, todo el proceso de investigación y de sanción de las medidas probatorias y de las medidas de protección urgentes. Es importante que las fiscalías tengan perspectiva de género, que acompañen a las mujeres en todo el proceso y que tengan los mecanismos judiciales necesarios para poder sancionar también con perspectiva de género. En la Ciudad de México, la Fiscalía que decía Ingrid, la Fiscalía especializada en materia de feminicidio, ha sido un gran ejemplo de que sí se puede, de que se puede hacer y que deben también ser un modelo que se reproduzca en los otros estados, porque efectivamente hemos visto muchísimos casos de cómo se detienen en las fiscalías generales los casos de violencia contra las mujeres y no avanzan, y hay impunidad, y se quedan obstaculizados los casos. Entonces, generar fiscalías especializadas en materia de violencia contra las mujeres es nodal para el acceso a la justicia, porque también hay que decirlo, la justicia es patriarcal y está vista desde una mirada androcéntrica, y necesitamos más mujeres juzgadoras que también identifiquen el contexto que vivimos las mujeres hoy en día y que puedan también ser protegidas. Creo que la ley que Claudia impulsa en términos de que el agresor salga de casa es fundamental, porque hasta este momento... Porque regularmente sucede lo contrario, nosotras las que teníamos que salir del espacio con todo y les hijes a los refugios, que también son importantes, pero no debiera ser así. O sea, justo la perspectiva de género nos da la posibilidad de entender por qué las mujeres no podemos salir de casa y dejar el espacio donde además hemos trabajado muchísimo en la tarea de los cuidados, una tarea que además tampoco es remunerada. Entonces, las fiscalías, a mí me parece que es fundamental. Acá habrá que hacer un llamado muy importante a los congresos de los estados para que se entienda también la importancia de construirlas con el principio de debida diligencia para poder lograr que la impunidad se vaya minimizando. Se elimine. Así es. Ingrid, y pues ya te hicieron la invitación a que hablaras del tema. Yo te quisiera preguntar, porque tú fuiste funcionaria, ¿no?, de la Ciudad de México. ¿A qué obstáculos te enfrentaste precisamente para poder trabajar en la perspectiva de género en la aplicación de la justicia? Bueno, evidentemente la voluntad política de la hoy presidenta fue fundamental para que pudiéramos hacer un trabajo coordinado respetando la autonomía de la Fiscalía. Pero la necesidad, por ejemplo, de incluir en el catálogo de medidas de protección por la ley de acceso, que son estas de las que hablaban, son las medidas de protección urgentes, no las del Código Nacional, porque a diferencia de las del Código Nacional, las medidas de protección urgentes no exigen una denuncia, ¿no? Tú estás llegando y diciendo, tengo esta situación, pero no me siento segura de denunciar. Ah, pero mira, te vamos a ofrecer medidas de protección. Y una medida de protección tiene que ver con lo que acá se llamó el agresor sale de casa, que queda en la ley de acceso como la desocupación del inmueble. ¿Y eso qué quiere decir? Es, tú te vas a quedar con tus
hijos e hijas en tu casa y quien sale es el agresor. Y después tú sabrás si quieres continuar con una denuncia, te vamos a dar toda la protección de la ley, pero además todo lo que tiene que ver en materia de acceso a diferentes pero ahí servicios. Tendría que intervenir la autoridad, ¿no? No, claro. O sea, las medidas de protección las solicita hoy los centros de justicia, la Fiscalía y la Secretaría de las Mujeres ante juzgados de control. Correcto. Ahí entra el Poder Judicial, que ese también fue un tema en materia de coordinación, que las personas juzgadoras, las y los jueces de control, se pusieran estos lentes de perspectiva de género, los lentes violetas, y que vieran los contextos, las situaciones en los que se están desarrollando estas violencias y pudieran hacer una protección inmediata, ¿no? Entonces, fue un trabajo coordinado con el Poder Judicial, con la Fiscalía General de la Ciudad de México, y es muy importante decirlo, la Fiscalía General tiene toda una coordinación para la investigación de delitos de género. Ahí están violencia familiar, es decir, la Fiscalía especializada en materia de violencia familiar, están delitos sexuales, todas las fiscalías especializadas, porque esa está muy territorializada. Hay 6 fiscalías especializadas, 6 sedes de la Fiscalía especializada en materia de delitos sexuales. Está feminicidios. Transfeminicidio, ¿no? Sí, y feminicidio tiene un área, como dice Carla, de transfeminicidio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la diversidad sexogenérica, también de quienes son y se asumen como mujeres. Entonces, creo que eso es importante, este modelo, pero sobre todo el modelo de coordinación. En el Gabinete de Seguridad no solo se hablaba de los delitos de alto impacto, como puede ser narcomenudeo, robo, también violaciones es un delito de alto impacto, feminicidios, pero también violencia familiar, que es el delito que más se denuncia y que no necesariamente está en un catálogo de delitos de alto impacto. Y la otra que yo quisiera decir que se hizo acá tiene que ver con cómo garantizar el derecho al acceso a la justicia de las mujeres. Y eso sí tiene que ver con un aprendizaje y una sensibilidad de las personas juzgadoras que no nos íbamos a esperar, por cierto. Por eso es que se hizo un verdadero ejército de abogadas de las mujeres, ¿no? Feministas con perspectiva de género, que acompañaban, orientaban e incluso representan a las mujeres en algo que es fundamental, que es la denuncia. Es cuando más vulnerables estamos. Si vamos a denunciar violencia, estamos inseguras, desamparadas, tristes, también inciertas de qué va a pasar, porque no vamos a denunciar a... La mayoría de las veces no denunciamos a un fulano que nos topamos en la calle, vamos a denunciar a alguien con quien tenemos o teníamos una relación, con quien tuvimos hijos, ¿no? Que no es cosa menor. Y esta primera parte de la investigación, que es la denuncia, es fundamental para la debida diligencia. Actos de protección y actos de investigación. Entonces, también con las abogadas de las mujeres, pues más o menos tenemos con que 4 o 5 de cada 10 delitos de género son denunciados junto con abogadas de las mujeres. Es decir, cómo vamos apoyando para que denunciemos con igualdad de oportunidades. Que es parte de lo que se pretende con estas reformas. Y vamos a ir a la segunda parte de esta entrevista de Nelly Lara. Ella es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que se refiere en esta parte precisamente al paquete de reformas que envió la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso. El paquete de reformas que plantea la presidenta Claudia Sheinbaum con respecto a las mujeres, evidentemente parte de un piso mínimo que, por ejemplo, en México el movimiento feminista siempre ha problematizado, y es la relación que las mujeres tenemos con el Estado.
ha sido tradicionalmente una relación ambivalente. De hecho, durante mucho tiempo se ha dicho que las mujeres éramos ciudadanas de un segundo orden o que las mujeres estábamos fuera de lo que planteaba el Estado a partir de las propuestas benefactoras. De tal manera que uno de los ejes que está proponiendo justamente la Presidenta de la República tiene que ver con la igualdad sustantiva. Y me parece que justamente ahí está el piso mínimo, el que las mujeres no sigamos siendo consideradas como entes externos al aparato o a la institución estatal, sino que efectivamente este se convierta en el lugar propicio para garantizar todos nuestros derechos, pero también para garantizar nuestra ciudadanía. Otro de los aspectos que está recuperando ahora con el ingreso de la nueva presidenta en México tiene que ver con los derechos laborales de las mujeres. Evidentemente no es un tema nuevo, también los estudios de género y feministas mucho han pensado qué implicaciones tiene la dimensión material con respecto a las mujeres. Por ahí las feministas marxistas, socialistas ya decían que era mejor encontrarnos con mujeres que tuvieran algunas monedas en sus bolsillos o sus propios recursos como una estrategia también de contener muchas de las violencias que por el género las mujeres podríamos atravesar en nuestra trayectoria de vida. Ahora la presidenta está pensando justamente en igualar los ingresos de mujeres y hombres, porque tradicionalmente a los hombres se les daba mayores recursos económicos en los espacios laborales y a las mujeres, por pensarlas justamente a partir de la dimensión de género, se les daba menores ingresos económicos. Y hay dos aspectos que desde el feminismo se reflexionan sobre por qué las mujeres no nos movemos cuando estamos enfrentando violencia, porque necesitamos una dimensión material para hacerlo, recursos económicos, pero también necesitamos una dimensión simbólica, saber que podemos irnos de los lugares donde nos están haciendo daño. Y me parece que esos dos son los enfoques que está cubriendo justamente ahora la nueva presidenta de la República. Evidentemente ahora estamos frente a una mujer que no solamente ocupa la primera magistratura, sino que está invitando a su equipo de trabajo a otras mujeres. Y eso plantea que la visión de las mujeres está al interior del Estado-Nación. Y si algo sabemos dentro de la teoría feminista es que las mujeres no solamente llegamos a las instituciones, sino que siempre transformamos a las instituciones desde el interior. Esto va a plantear una gran diferencia con respecto a la cual se ven las políticas públicas, se ve la lógica del Estado y sus formas particulares para la ejecución del poder, se ven las problemáticas sociales. Entonces, evidentemente, todo esto implica también una dimensión de viabilidad con respecto a las propuestas que se están planteando. O sea, yo soy experta en género. Georgina, ¿tú qué nos puedes comentar sobre este paquete de reformas específicamente en algún tema que a ti te interese? Bueno, en general me parece muy importante que haya en sus primeros días de gobierno haya promovido esto y la cartilla de derechos de las mujeres, porque es muy importante que esto se conozcan. Particularmente me parece importante el equipo del que ella se arropa. Me significa mucho ver a Carla Michelle Salas allí, porque además trabajamos en la Comisión de Feminicidios en algún momento con la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos, y me queda muy claro la convicción y muchas mujeres que estaban allí. Entonces, eso no solamente es la propuesta de leyes que son significativas, me parece muy importante que se incorpore el concepto de igualdad sustantiva en la Constitución, porque si bien lo tenemos en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que está definido, y en la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, también era importante, como ella lo menciona, que esté en la Constitución. Tiene varios temas importantes, por supuesto que el tema de cuidados ya lo estaba marcando desde que era candidata. Así es. Entonces, esto también lo tenía la otra candidata, pero aquí me parece importante que ella que llega dice, pues no nada más era algo de compromiso, sino lo voy a materializar. Y sobre todo lo quiero mencionar porque la semana que entra tendremos un congreso de cuidados en la FES Aragón, porque nos parece que es un tema que ya planteado, pero que no se consolidó, ¿eh? Claro, que no se consolidó, que se le tiene que dar presupuesto y de lo cual tenemos que seguir trabajando desde las diferentes partes. También me parece muy importante que haya incorporado, y que ya lo mencionaba Perla, el concepto de interseccionalidad, porque es como lo que tenemos que mirar.
Entonces, sin duda es relevante todos estos aportes en materia, digamos, de lo que tiene que ver con la brecha salarial. El Foro Económico Mundial ya le había hecho observaciones al Estado mexicano respecto a que México, por ejemplo, en las cifras del año pasado, estaba en el puesto 110 del 110 de 146. Entonces, estamos hablando que 6 de cada 10 mujeres están ganando la mitad de lo que ganan los hombres. Así es, desafortunadamente es también un reflejo de la desigualdad y en la que se tiene que trabajar sin duda. Pero nos vamos a ir a otra pausa. Acuérdese, estamos transmitiendo en vivo y en directo Diálogos en Confianza. Siga usted, por favor, escribiéndonos en nuestras diferentes redes sociodigitales. Sí, estamos en Facebook y YouTube. El paquete de reformas enviado al Congreso de la Unión por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propone ajustes para que las mujeres cuenten con más instrumentos jurídicos que defiendan y hagan valer sus derechos. Gobierno de México. El 17 de octubre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, fecha proclamada por Naciones Unidas en 1992. Su origen se remonta a 1987, cuando más de 100,000 personas se congregaron en la Plaza del Trocadero en París para rendir homenaje a las víctimas de la pobreza extrema, la violencia y el hambre. En ese lugar se etiquetó la pobreza extrema como violación a los derechos humanos. En México, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, de 2018 a 2022, más de 5 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Sin embargo, hasta hace 2 años, 46.8 millones de mexicanos, es decir, el 36.3% de la población total, permanecería en esa situación. A nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas estima que en 5 años, 575 millones de personas estarán en pobreza extrema. De ahí la urgente necesidad de solidarizarse con quienes sobreviven así y generar planes de desarrollo para que cada día haya menos relegados. Muchas gracias por seguir con nosotras el día de hoy aquí en Diálogos en Confianza, Jueves de Sociedad, con el tema Más derechos para las mujeres. Con este efeméride que acabamos de ver del Día Internacional para Erradicar la Pobreza, justo ahorita Pati nos estaba diciendo que la pobreza afecta más a las mujeres, entonces también es un tema que hay que ponerle el ojo. Agradecerle también a todas las personas que nos llamaron, que nos escribieron, que se han tomado el tiempo de ver este programa. También se pueden tomar el tiempo de compartirlo para que más personas, para que más mujeres, niñas y adolescentes estén enteradas sobre los derechos que tienen, sobre esta propuesta, sobre este paquete de reformas que hizo la presidenta para proteger más a las mujeres y sus derechos. Tengo ya aquí varios comentarios que me gustaría leerles para ya terminar con el programa del día de hoy. Miriam nos marcó y nos dijo, ella es de la Ciudad de México, yo asisto al Instituto Pilares de Zona Rosa. Ahí hay una escuela de código y estoy tomando clases de programación. La mayoría de los compañeros son hombres y todos los días existe un comentario machista, misógino y desafortunado. Considero que esto se tiene que erradicar, pero, y nos pregunta, ¿cómo se atacan este tipo de violencias que están muy normalizadas en la sociedad y que obviamente afecta al género femenino? Ustedes, o sea, este gran panel que tenemos aquí, dijeron que podría ser desde la educación básica, pero ¿cómo cambiar el pensamiento de las personas que ya son adultas? ¿Qué le podemos decir? ¿Quién le gustaría contestar a Miriam? En principio quisiera mencionar, por cierto, qué éxito esto de los programas Pilares, la verdad, porque además enseñan, por ejemplo, de estos oficios que tradicionalmente las mujeres no estaban, ¿no? Y entonces, como plomería y demás que hay en otros espacios. Y sin duda, lamentablemente, la violencia está naturalizada. Entonces, muchas veces, pues, las personas lo hacen como chistes o ciertos comentarios o lo que le llaman piropos, que en realidad es acoso no solicitado.
Y entonces yo creo que es muy importante que cuando ese tipo de violencia está directamente, tú sí se lo hagas saber a las personas y que les digas que no te sientes cómoda con ello. Si bien digo, tenemos una política pública, pero esto suena desde otras dimensiones, es importante que las personas en nuestro marco, en nuestro espacio, lo hagamos saber, que no estamos cómodas, que digamos que no se tiene que estar compartiendo fotografías o chistes, no reírnos de ellas, ¿no? Entonces, no reírnos de este tipo de chistes discriminatorios. Entonces, bueno, pues esto poco a poco irá cambiando. Digo, afortunadamente, este Congreso de la Paridad en su momento modificó la ley para que en el artículo 3 se incorporaran planes y programas de estudio con perspectiva de género. Esto todavía no permea o apenas va, y hay muchas generaciones que no estuvieron insertas en esto. Entonces, bueno, pues es algo que poco a poco, pero que tenemos que ser las personas que hagamos pequeños cambios en nuestros pequeños espacios donde estamos. Perfecto, muchas gracias. Sofía Arámbula, ella nos escribió y dice, el Estado tiene una deuda histórica con las mujeres. Y nos dice, el hecho de que sea una mujer presidenta ayudará a enfocar el gobierno en políticas para nosotras. Esta pregunta me llama la atención sobre todo la parte que dice, el Estado tiene una deuda histórica con las mujeres, porque varios comentarios que nos han llegado también de varios hombres es como la parte de, a los hombres también nos discriminan, los hombres también sufrimos de violencia, y cuando una mujer les hace el punto de, sí, pero la deuda histórica, se ofenden porque no pueden ver la relación de la deuda histórica con que también son violentados, etcétera. Entonces, primero que le podíamos responder a Sofía. A ver, Carla. O Ingrid. Bueno, yo considero que es importante que, como lo decían las entrevistadas, que las visiones, que lleguen las posturas de las mujeres, pero también con una visión en materia de perspectiva de género y de justicia social. Creo que la presidenta ha hecho manifiesta esta postura, ¿no? De cuando dice, no llego sola, llegamos todas. Tiene que ver con que estamos llegando la diversidad de las mujeres con nuestros dolores, con nuestros problemas, con nuestras inseguridades, y que la deuda histórica que tiene que ver con cómo el Estado interviene públicamente a través de políticas, de estrategias para lograr la igualdad sustantiva de las mujeres, que tiene que ver con pues un logro colectivo, no es un tema personal, no es si yo llegué y ahora soy CEO de una empresa y rompí el techo de cristal y transgredí el piso pegajoso. No, aquí tiene que ver con lo colectivo. Por eso me parece importante que sea esta mujer, que es una mujer de izquierda, progresista, con una amplia vocación en materia de defensa de los derechos humanos. Y digo, qué mejor las reformas que hemos estado discutiendo. Y la otra es, efectivamente, los hombres viven violencia, los hombres viven desigualdades y opresiones, pero no por ser hombres, ¿no? Y las mujeres sí también vivimos una serie de desigualdades, ¿no? Si somos de las disidencias sexogenéricas, si somos mujeres indígenas, si somos mujeres afro, vamos viviendo estas opresiones interseccionales que se les llama, pero hay una en donde todas vivimos esa desigualdad, que es la desigualdad de género. Por el simple hecho de ser mujer. Porque nos construimos identitariamente como mujeres. Muchas gracias. María del Refugio nos escribió, les felicito por todas las grandezas que están haciendo por todas las mujeres. Me enorgullece que el país esté evolucionando y que a ellas se les haga partícipes en mandatos importantes. Y Romina nos dijo, yo ya sé que la ley Malena es una realidad, pero ¿qué cambiará en torno a ella? ¿Ustedes creen que habrá más severidad en los castigos hacia los agresores? Ya que esta ley, me gustaría hacer énfasis que tampoco, no es solo para víctimas mujeres. Perla. Sí, para quien no sepa qué es la ley Malena, ¿no? Es unas leyes que están protegiendo principalmente a las mujeres, pero no solo. Y aquí quisiera también mencionarlo porque muchas de estas reformas, otras de las que se hablaron,
si pensamos, no sé, la ley 3 de 3 o la de violencia vicaria, no se restringen solo a las mujeres, ¿no? Incluso en todo el andamiaje se habla de personas que sufran este tipo de violencias, pero por estas desigualdades que ya también mencionaba Ingrid, el mayor porcentaje de quienes son víctimas son mujeres. Por eso se insiste tanto que son protección para las mujeres, pero que los hombres que nos están escuchando no piensen que esas no son medidas que también les benefician. Si llegaran a sufrir violencia vicaria, violencia ácida, ojalá eso no ocurra, pero eso ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y la ley Malena es una ley reciente que protege a las personas, pero principalmente a las mujeres, que son sus víctimas principales, de lo que se denomina violencia ácida, que el público habrá escuchado de estos casos, ¿no? Donde casi siempre lo vemos de un tema de violencia de pareja, ¿no? Donde se les avienta una sustancia corrosiva a las mujeres y pues muchas de ellas pues van a quedar con quemaduras, desfiguradas, ¿no? Y que el problema que teníamos es que esos, cuando se denunciaba, y si se denunciaba, lo consideraban lesiones y la pena era pues mucho menor. Y a raíz de un caso que fue el de la saxofonista María Elena Ríos, que ella es de Oaxaca y que sufrió esta violencia ácida como un intento de feminicidio, se aprobó, digamos, esta ley y lo que cambia es que ahora se va a considerar esa violencia ácida como una tentativa de feminicidio. Y eso va a hacer que pues las penas aumenten, aunque en el caso de Malena sí habría que señalarlo que la persona que fue su agresora, pues por ese tema del Poder Judicial, sigue libre, y de ahí también la importancia, ya lo mencionaba Carla, de que también se reforme el Poder Judicial, ¿no? Y se transforme esa violencia machista que vemos ahí en la justicia también. Perfecto. Sí, que mucho insistimos en el asunto de la impunidad, ¿no? Están las leyes, siguen cometiéndose los ataques, pero pues, ¿qué pasa con quienes causan esa violencia, ¿no? Así es. Vamos a escuchar, ahorita que regresamos con este tema, la entrevista que le hicimos a Lucía Núñez Rebolledo. Ella es especialista del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Ella va a abordar qué retos tiene la presidenta en cuanto a los derechos para las mujeres. Vamos a escuchar qué nos dijo y ahorita regresamos. Tenemos que intervenir más otras leyes que no se reducen solamente a la cuestión del abordaje de la violencia de género contra la mujer desde la visión de violencia misma, es decir, haría falta muchas más reformas en leyes de garantía de derechos que de sanción cuando ya se transgredió un derecho. Es decir, ya se lesionó una mujer, ya hay una mujer que ha sido golpeada en el ámbito de la familia, entonces reformamos una ley penal para garantizar la protección de esos derechos que ya fueron violentados. Entonces hemos tenido mucha intervención y cambios legislativos en el ámbito penal, en el ámbito punitivo, y no tanto en el ámbito de prevención, en el ámbito de garantía de derechos y de transformación de los contextos que dan pie a que esa violencia de género pues emerja y se perpetúe. Ese es un gran reto y no va a ser de la noche a la mañana, ¿no? También creo que hay que tener muy claro que son 6 años y son procesos complejos, pero que el hecho de que haya una mujer pues trae esperanza y lo más importante, que es una mujer que tiene conciencia. El discurso se ha notado que tiene conciencia y tiene un proyecto político, no solamente en cuanto a una mujer presidenta de izquierda, sino también consciente de las desigualdades de género. En las prácticas es donde se encuentra el cambio, no tanto en el ámbito legislativo, que es importante, y para mí ese es el gran reto, ¿no? Hacer no solamente la declaración del derecho, sino establecer también las garantías, es decir, los mecanismos muy concretos que hacen el cambio en la vida práctica, en la vida material de las mujeres y los hombres, y de esta relación, esta interacción. Y también un reto muy grande es una cuestión que tiene que ver con el que un gobierno de izquierda llegue al poder
y que empiece también, como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde arriba a abajo y al interior. Es decir, esta desigualdad de género no solamente se expresa como un fenómeno externo, ¿no?, a un gobierno y un partido político que gobierne. Desde ahí se debería empezar a establecer los mecanismos de verdad, la efectividad de la garantía de los derechos de las mujeres como candidatas, como mujeres madres, como mujeres esposas, al interior de un partido político de izquierda, porque a la izquierda no te garantiza que no haya prácticas masculinas y machistas. Entonces el gran reto es empezar desde la casa, de arriba hacia abajo. Creo que tenemos muy buenas leyes. Ahí hablaba yo de la ley general. Mucho de lo que ya tiene la ley general fue la nueva propuesta de Claudia Sheinbaum para hacer transformaciones a nivel constitucional, que es importante. En realidad creo que lo que se ha propuesto, tenemos muchas leyes suficientes. El problema es la voluntad política, y hablo de la garantía para que esas leyes y ese deber ser se materialice en un ser concreto y real. ¿Cómo hacer que la ley se lleve a la práctica, se materialice? Cuando pues no hay esa conciencia, y cuando a veces la ciudadanía, la población, la sociedad, las instituciones tienen evidentes rechazos o ven como una cuestión abusiva el hecho de que se le dé derechos a las mujeres, ¿no? Ahí también están surgiendo varios grupos que no están de acuerdo, que piensan que es un trato desigual para los varones que haya derechos para las mujeres, por ejemplo. Muy interesante, sin duda, lo que acabamos de escuchar. Nos quedan pocos minutos, pero queremos tratar este asunto del cuidado, el sistema de cuidados. ¿Qué tan fundamental es que podamos contar con un sistema nacional de cuidados para que las mujeres puedan sentirse pues libres, poder trabajar sin tanta carga? Carla. Es que yo creo que primero tenemos que reflexionar sobre el trabajo de los cuidados, las tareas de los cuidados que han sido recargados a las mujeres históricamente, y que esa poca redistribución de los cuidados ha hecho que las mujeres no podamos salir del espacio privado y nos mantengamos en estas tareas que además no son remuneradas, pero que tienen un gran impacto en la vida económica, social, cultural, política de un país. Las democracias y todo el trabajo político que se hace en una democracia se sostiene del trabajo de los cuidados. Así es. Y por eso es tan importante que una mujer presidenta motive esta reflexión colectiva y social sobre el trabajo de los cuidados y la corresponsabilidad que se tiene entre los hombres y las mujeres, pero también del Estado, también de la comunidad, ¿sí?, y de las personas que participan en este andamiaje social, donde entra también, por supuesto, el sistema judicial. Por eso es tan importante que se piense en un sistema nacional de cuidados que tiene que ver también con la deuda histórica del Estado frente a las mujeres que hemos pues transitado en esta tarea, y que también ha limitado otros derechos, hay que decirlo. O sea, ha limitado el derecho a la educación, ha limitado el derecho a el trabajo, ha limitado el derecho a la salud incluso. Entonces, por eso es tan importante reflexionarlo, tenerlo claro, y que como comunidad, como sociedad, entendamos que la tarea de los cuidados no puede estar solamente reflejada y recargada en las mujeres, sino que es una tarea comunitaria, social, y el Estado obligadamente tiene una responsabilidad para generar políticas públicas y políticas culturales y políticas sociales, porque aquí es donde también entra el tema interseccional. Las mujeres empobrecidas, racializadas, las mujeres con discapacidad cuidan, pero también tienen derecho a ser cuidadas. Eso también es importante. Quienes participamos de la tarea de los cuidados, que yo estoy segura que aquí todas las que estamos lo hemos hecho, lo hacemos porque de alguna manera es parte también de nuestro sentir pensar, de cuidar. Entendemos que cuidar la vida es fundamental, pero también es importante que los hombres, que el Estado, que las sociedades entiendan que si no trabajamos desde ahí para que las mujeres también se desarrollen en otros ámbitos, la democracia en los países no va a ser, digamos, efectiva. Así es.
hagámoslo, busquemos esa reflexión y que el Sistema Nacional de Cuidados sea una realidad. Así es. Y Georgina, muchos expertos han comentado que precisamente el que la mujer no cuente con o que tenga la carga del cuidado, ya sea de hijos, de familias, de padres, en fin, afecta mucho la economía incluso. Pues sí, de hecho las feministas desde el siglo pasado estaban analizando cómo es que el cuidado que tienen las mujeres en las casas, porque derivado de esta división social del trabajo, se recarga sobre las mujeres, aportaba al Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, por eso es importante que ahora se esté mirando como una política pública, que reflexionemos sobre el tema, porque sí tiene que ver con el cuidar a los otros, a las otras, a los otros, a los otros, pero también el autocuidado que tenemos. Y bueno, también pensaba, sobre todo ahorita que mencionaba Carla, sobre los cuidados comunitarios, que es de pronto de los que he revisado más como a detalle. Y por ejemplo, pues si prestan atención, pues muchas veces cuando en la calle hay problemas de una luminaria o que hay un drenaje tapado o una situación así, casi siempre son las mujeres quienes van a las autoridades locales a promover que se haga la reparación o haya los servicios urbanos. Y esa carga es una carga más a la de su trabajo y no se ve el valor social que esto realmente tiene, porque se considera que esto es una extensión de sus labores domésticas y se ven minusválidas. Entonces, me parece necesaria esta reflexión, qué bueno que está en política pública, que haya recursos y que no tenga un corte asistencialista. Sin duda, ya nos quedan unos cuantos minutos. ¿Tú qué nos puedes comentar? Bueno, a mí me parece que cuando hablamos de cuidados estamos también hablando de la agenda en materia de la igualdad de derechos y del tiempo de las mujeres, ¿no? Las mujeres somos pobres de tiempo porque tenemos, además de nuestros trabajos fuera o dentro del hogar, los cuidados. Y eso muchas veces impide que nos acerquemos a otro tipo de políticas, a la toma de decisiones, a las políticas culturales. ¿A qué horas vamos a ir al cine? Claro. Si tenemos, o al cine comunitario? ¿A qué hora descansamos? Entonces, me parece que la conversación en términos de valorar el trabajo de cuidados es fundamental. En términos de redistribuirlo, no es un asunto que le toque a las mujeres, que le toque a las familias, le toca a la comunidad, al Estado y también a los privados. Sin duda, ¿no? Carla, ya para finalizar. Nada más recordarle también a la audiencia, ¿no?, que hoy que vemos que hay una crisis de los cuidados, ¿no?, eso pues quedó muy patente ahora, bueno, hace 4 años durante la pandemia, ¿no?, que ahí el que era un trabajo esencial, que tenía que sí o sí cumplirse, no era nada más el de los repartidores, el de recolectores de basura, era el trabajo de cuidados, de crianza, de gestión del hogar, de cuidado de las personas enfermas en los hogares que hacen principalmente las mujeres y las niñas. Y que yo me atrevería a decir que pues ese trabajo es la base de la civilización, porque es lo que permite la reproducción social de la vida. O sea, esa es la importancia que tiene ese trabajo. Y también nada más recordar que desde 2021 hubo una iniciativa de reformar la Constitución para que se incorporara el derecho humano al cuidado, a cuidar y recibir cuidados en la Constitución. Pasó la Cámara de Diputados, se quedó atorada en senadores, y para que se construyera este Sistema Nacional de Cuidados con rectoría del Estado. Sí que participen privados, pero que no se vuelva una política otra vez neoliberal, que sea que quien tiene dinero pueda acceder a los cuidados, como pasa ahora, porque eso se privatizó, también lo que tenemos de cuidados se privatizó, y que ahora sea un derecho para todos y todas. Perla. Corrijo, Perla, muchas gracias, de verdad. Gracias a todas. Gracias. Impresionante todos sus comentarios. De verdad que estamos muy contentas, ¿verdad, mi querida Diana? Así es. Porque es una forma de enriquecer precisamente este tipo de situaciones, seguir hablando de lo que se necesita en este país para lograr consolidar, sí, la igualdad entre hombres y mujeres. Muchas gracias a ustedes por su atención, Diana. Sí, a mí me gustaría terminar con este comentario súper rápido con lo que estás diciendo, Pati. Carla Gisela nos dijo, muchísimas gracias por visibilizar y sensibilizar sobre nuestros derechos. Insistir, persistir
resistir y nunca desistir. Entonces me quedo con esto que nos dijo Carla y muchísimas gracias a todas las personas. Gracias a todas y a todos.